Ti primeiro fala de partida dunha relación aberta, dunha parella que intenta ter unha relación aberta. Entón, nesa idea de abrirse, é a base deste proxecto, de abrir a mente, de abrirte a novas experiencias. Algo muy actual, momentos en los que cualquiera se puede sentir identificado y un proyecto en el que, o con el que reflexionar. 3, 12, primera. 3, 0, 0, 10, primera. Porque calquera estivera ou non enamorado moito ou pouco ou teña un mínimo concepto de amor, sabe que por moi ben que vayan as cousas, non todo é rosa sempre. Está guai que mostremos distintas opcións de relación. Non todo ten que ser a tipo de relación de comedia romántica que nos vende Hollywood. Es curioso porque según van pasando décadas en la vida de cada uno, por lo menos la visión mía del amor también va evolucionando de tener 10 o 15 que sea Disney a tener 41 y que ya hay ciertas cosas que no tragas. Yo creo que todo el mundo va a empatizar de una manera u otra con los personajes de la novela, porque yo creo que no exactamente, pero yo creo que sí que estuvimos en alguna situación parecida a todos. Una forma de amor muy contemporánea que cada vez se ve más. Yo personalmente nunca tuve una experiencia de una relación abierta como lo que cuenta en esta historia, pero sí que lo he visto en amigos o en conocidos pues, que llevan este tipo de relaciones con normalidad. Cada vez que vamos evolucionando, que vamos consiguiendo liberdades, cada un pode ser máis como a sí mismo sin pensar como te juzguen. No, en el formato no lo conocía. Es innovador aquí, ¿no? A nivel de España, ¿no? Entonces no... Sorpréndeme bastante, a verdade, e ademais dixen, ostras, que raro, non? Coñecía as fotonovelas que se levaban nos 80, pero eso era, o sea, impreso era como un cómico final, pero este formato é completamente novo. Para nada, o sea, es la primera vez que hago algo así, de hecho cuando Robert me llamó y me lo dijo, pues no... Dije, ¿cómo? ¿Novela visual? ¿Qué es eso? Vale, sí, pero cuéntame un poco más porque yo no tengo ni idea de esto. Tengo una curiosidad que me rejonjome por dentro. Vemos claramente que xera moita curiosidade porque ti primeiro mestura audiovisual, cine, linguaxe cinematográfica, a lectura, logo literatura, tamén o propio mundo dos videoxogos, entón son moitas patas que toca. Incluso cóstame decir se un xogo, se un produto audiovisual, porque está como a medio camiño. Es la primera novela visual en España que junta fotografía, vídeo, sonido. Cando pensei en que podíamos crear, en que podía conectar cun público, facer algo distinto, que sempre quero facer, nun formato distinto, nun xénero distinto, pois a través de tendas digitais poder distribuir libremente a túa obra, non? Nas circunstancias particulares que neste caso ofrecen Google e Apple, pero poder distribuir desa maneira esta obra que coincide, que é inédita en España. Penso que o cine tamén necesita eso, tío, porque vivimos as novas tecnologías ao final, é o que nos marcan o día a día, vivimos con elas, e a xente gusta de interactuar, e eu penso que eso vai dar moito xogo, tío. Todos hemos querido alguna vez rectificar en nuestras decisiones y esto es un poco lo que te permite el formato, ¿no? Tú puedes durante un capítulo tomar un rumbo y si quieres puedes volver a hacer el mismo capítulo y tomar el otro y ver qué es lo que hubiera pasado y eso es lo bonito, ¿no? El construye tu propia historia cuando y como quieras.
la experiencia, pues a nivel profesional no había tenido nunca contacto, ni sabía de nadie que lo hubiera hecho a este nivel. Básicamente ha sido un reto para todos, para el equipo técnico y para los actores. A ver, cambia bastante en muchos aspectos, tanto buenos como malos. Junto con Robert pues hemos buscado, la intención era de que tuviera un aspecto muy natural. A ver, el género es romance, sabes que va a tener mucha intimidad. La intimidad quiere decir menos planos, difícilmente creas un romance con planos generales. No, que sean necesarios. El romance tiene mucho de suspense. Siempre hay que meter en cualquier género un poquitín de suspense porque ayuda mucho. O sea, una historia de amor, por naturaleza, tiene muchísima incertidumbre. Estamos jugando muchísimo con el desenfoque de fondos, de personajes más cerca, más lejos. Pero tenemos la ventaja de que no tenemos que usar luz continua siempre. Podemos utilizar flashes, podemos utilizar pues, determinados aparatos que son mucho más ligeros, tienen más potencia y son más baratos. Yo antes de venir tenía dudas sobre cosas en relación a mi puesto, sobre esto, y cómo hago las claquetas, cómo está nombrado, el parte de cámara lo hago sí, no, después el primer día pues se fueron resolviendo y según fue avanzando todos los miembros del equipo íbamos teniendo menos dudas, pero me di cuenta el primer día que todos teníamos dudas de esto en mi imagen en movimiento se hace así, aquí lo hacemos, no lo hacemos. Porque como se fai a montaxe dunha novela visual? Realmente non tiña referentes porque é algo exclusivo, é algo inédito en Galicia, incluso en España. Hablándolo con Chris, con Aspid, por ejemplo, supervisora de continuidad, cómo es la continuidad cuando son fotos fijas y no hay imagen en movimiento. En tema de preproducción es lo mismo, o sea, estamos organizando secuencias en localizaciones distintas, con planos. ¿Qué pasa? Que estos planos son fotos, no son vídeos. Entonces a la hora de rodaje es mucho más sencillo preparar todo para una foto que preparar todo para un vídeo con sonido, ¿sabes? Creo que es mucho más fácil el rodaje. A gozada é que podes estar falando nos rodaxes e molestar hasta que entre sonido, entonces así podes estar facendo outras cousas no outro lado e non molestas, eso a verdade é que mola. Bueno, e en produción os móviles, non? Que podes ter con sonido que che sona en cualquier momento, que necesitas cualquier cousa ir a algún sitio e estás moito máis pendiente porque xa tes o volumen e xa estás aí. Cando é unha serie, empezan a actuar, a veces se lle move algo, se lle tal, e non podes facer nada. En este caso, ti tes tempo, como é foto, de meterte no medio en plan vouche colocar isto un pouquiño tal ou vouche estirar a camisa. Al no tener que ser una escena entera, pues que puedas hacer pequeñas variaciones. O sea, por mucho que tengas tú pensado en el story, planos muy concretos y demás, como solamente es una foto, por mucho que lo prepares para esa foto, pues puedes variar el ángulo, puedes hacer muchos cambios. Nos hemos defendido muy bien en el tránsito de localizaciones, que era un reto que fue duro, porque eran muchas localizaciones, mover el equipo de un lado para otro. Lo que sí que he detectado, y porque lo siento también así al ser yo también actor, es que es un poco cruel el formato con los actores, porque no puedes estar luciéndote a nivel por tu fluidez, por boca, por emoción, o sea que si lo veis en directo, ¡buah!, llega súper bien, pero luego eso lo voy a reducir a un plano, a una sola foto. Como actor é un reto, porque, claro, a expresividade debe ser un pouco coartada. Se necesita captar una emoción porque va a ser la que ilustre la secuencia entera. Entonces sí que tienes que tener muy clara esa emoción y ser lo más natural posible, teniendo muy presente el raccord emocional, porque hay varios finales, hay varias opciones en las decisiones que toman los personajes. Tes como que darlle pausa ao tempo, e quedarte, digámoslo entre comillas, posado, pero non é posado. El posado siempre queda un poco más fingido, un poco más duro, un poquito más artificial muchas veces, ¿no? Porque bueno, no somos modelos, somos actores, actrices. No sé, a mí me da la sensación de que hago las cosas más rápido todavía que en la vida real y me olvido que hay alguien intentando hacer frames fijos, ¿sabes? Cositas. Y otras veces pues incluso actuar un poco más despacio, lo cual a veces sí que es un poco raro. Nos ayuda el acting, pero el resultado es ese fotograma. Es un ensayo y acción.
Despois ya nosotros dos tumbados. Que va a ser aquí todo el tiempo. Logo dos 7 días de rodaxe, víamos que había miles, literalmente miles de fotos entre as que escoller para os 3 episodios. Así apareceu ese traballo de cor con Nuria, que é a directora de fotografía, pues, dándolle o toque que máis ou menos se buscaban de naturalista en calquera caso, pero dándolle moita vida a cor para que todo quedara máis cuidadiño. A montaxe, bueno, levounos moitísimo tempo, moito máis do que pensábamos, pero foi moi unha cousa de proba e error, de, por exemplo, probar hai algunhas fotos que aparecen de golpe, outras que van aparecendo con un zoom in, outras podemos facer reencuadres, incluso facer panorámicas digitais. Noutras fotos, pois incluso podemos xogar a que primeiro se vexa unha parte da foto, logo outra e logo a foto no seu completo. O sea, esas bases que ias asentando no proceso, sobre todo por parte de Lara, pues, logo facíase máis eficiente, porque era descubrir o teu traballo, parecía que avanzabas menos, pero que despois iase facer todo máis eficiente, como hai que facer cando estás descubrindo algo novo. Certos aspectos básicos como tapar o menor posible a mirada ou a boca das personaxes, que é o que máis comunica de nós ao final. O sea, independentemente do que digamos, en este caso, como son fotos estáticas e non hai voz por ninguna parte, pois ainda máis importante, non tapar ese tipo de información. Xa que apostamos desde o inicio por non ter o texto de arriba a baixo, de esquerda a dereita, e xa está, senón seleccionalo concretamente, plano a plano, para tapar o menos posible a información das personaxes e da escena do que fora. Eu collín como ese testigo e o que intentei que o propio texto fose como un personaxe máis. Quero dicir, cando hai un berro, o texto sai máis grande. Cando hai unha frase tímida, o texto sai confundido. Cando hai unha frase como moi tajante, pois o texto sai de golpe. Xa podíamos pasar, a parte de son, de insertar o son, todo grabado en rodaxe de son ambiente. Non hai voces, pero si hai ambientación sonora para facer a experiencia máis inmersiva. Foi algo novamente, de ensaio e error, ver que funcionaba mellor, de ser máis efectista ou menos, onde podías intentar meter algo alleo, digamos, un son que non estaba realmente aí, pero que podía quedar ben, non? Todos eses temas que son 9, compostos por Manuel, como onde ian, non? Intentar non repetir ningún exceso en cada episodio, entón que cada unha, sempre que aparecese a música, brillara. Curiosamente, a música, a maior parte do tempo, adaptábase super ben onde parecía que iba a encaixar, polo ton, por as sensacións, por ser máis animada, ou ser máis melancólica, polo que fose. Penso que fixemos todos, todo o equipo, un traballo excepcional. Yo destacaría la habilidad que tiene Roberto Albite para escoger equipo, porque da igual que lleves 2 minutos, que acabes de llegar, que estás como en casa. Y eso es una gozada siempre. Hacer las cosas con mimo y con profesionalidad y saber escoger y delegar en los que saben, eso vale mucho y lo tiene. Yo la verdad es que no conocía a nadie cuando llegué aquí y desde el primer día, segundo día ya empezamos a trabajar como si nos conociéramos de muchos proyectos anteriores. Y el poder llevarte, conocer a la gente, a los técnicos, poder ver su trabajo desde más cerca, con más tiempo, con más calma, saber sus nombres y tener esa cercanía con ellos es una parte que yo agradezco un montón. Y es algo que me llevo y con mucha alegría. Que el equipo del que estamos rodeados es fenomenal. Y es un gusto tenernos alrededor. Sí, sí que é o meu primer rodaxe despois da pandemia, ainda que tiven algún outro entre medias. O protocolo do COVID estamos intentando leválo o mellor posible, pero é moi complicado traballar así. Yo tengo que mover un trípode, ese trípode solo lo debería mover yo. Antes, pois, por exemplo, falta esto, ou aquí, collo alá, non sei que, ahora intentas moverte menos, conseguir tirar de todo o que tes ti de man para non ter que ir a moitos sitios, separar o de cada actor e actriz.
en fundas. Desinfectando todo el rato y lo que sí, pues con bolsitas individuales para los actores, que eso es lo que mejor, porque así no se mezcla nada. Y también este rodaje favoreció mucho que Robert metió mucho exterior. Entonces en los exteriores pues es mucho más fácil mantener la distancia. Aquí al no haber sonido, pues ventanas abiertas, ventilación y se podía mantener también un poco más. Pienso que si no lo haces no es solo peor para mí, sino para los demás. Temos que currar, igual que a xente que curra nos hospitales, os policías, a xente dos supers. Hay que adaptarse, porque al final la vida sigue, nosotros tenemos que seguir grabando, tenemos que seguir funcionando y... ¿Qué pasa? Obviamente no es lo mismo que antes, o sea, pues el tema mascarilla, el tema higiene, hay que tener mucho más cuidado, pero si no queda otra, entonces hay que sobrevivir y hay que tirar para adelante. Así que ni me lo planteo, si es mejor o peor, es lo que hay y a funcionar. Temos xa unha demo moi avanzada do que ti primeiro nas túas mans, xa, nun dispositivo móvil, tanto iOS como Android, moverte entre menús, puidendo desfrutar de distintas funcións. Así foi Imagine Software, un estudio moi veterano de Santiago de Compostela, de orixe é lingua galega, pero está traducido ao español, ao inglés, ao francés, ao italiano, ao portugués de Brasil. Ten un potencial de chegar a mercados ou quixemos apostar nós por non solamente lanzala a nivel internacional, senón traducir todo o texto a outros idiomas para que eses públicos, cando estea disponible nas súas tendas digitais, puidan disfrutar. Non é tampouco solamente a parte de programar e xa está, senón que tamén vais seguir limpando a nivel de textos ou de guión, pequeniños detalles, que outra ventaxa que ten, o sea, ao final non está rematado isto, ou un videoxogo non está rematado xa con seu lanzamento, pode seguir actualizando dunha maneira que unha película non o podes facer.